Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a cumplir con lo que habíamos propuesto. Hoy es martes 22 de julio de 2019. Son las 9 de la noche, 9:04. Y nos vamos a acercar a la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. La idea sería ir viendo si podemos ir leyendo la interpretación de los sueños, pero antes de iniciar la lectura del texto directamente, vamos a ir viendo si podemos subrayar, vamos a decir, qué es lo que realmente hace el psicoanálisis, que va a venir a separar un poco o a denunciar un poco nuestra alienación a la ideología dominante que nos impide acercarnos muchas veces a la novedad que el psicoanálisis presenta. Por eso que habría que ver, bueno, primero empezar con eso, es decir, un poco denunciar para poder acercarnos un poco, porque Freud lo que nos va a presentar en la interpretación de los sueños es el funcionamiento del aparato psíquico. Es decir, que es lo que nos va a venir a decir lo que determina nuestra vida, es desde nuestro aparato psíquico. Es decir, que determina nuestra vida porque determina nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. Y es decir, que nuestra manera de vivir está condicionada por las ideas que tenemos. Entonces, para poder acercarnos a la novedad que presenta la interpretación de los sueños, hay que ver o acercarnos, digamos, porque no lo vamos a poder ver en profundidad, sino sí un acercamiento a algunas ideas para poder hacer frente o para darnos cuenta que estamos alienados a la ideología reinante y que el psicoanálisis es un instrumento que nos va a permitir realmente, el único instrumento que nos va a permitir desalienarnos de esa ideología. Bueno, la lectura y en general el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es donde que se va a meter, digamos, en esa parte, ¿cómo vamos a decir? Esa parte, es decir, que va a intervenir en nuestra manera, que va a interpretar nuestra manera de decidir en nuestra vida. Entonces nos vamos a poder dar cuenta que muchas veces no amamos como nos gustaría amar o como una manera particular de amar, sino que amamos como nos han dicho que era el amor. Entonces vamos a introducirnos en la ciencia psicoanalítica y quiero subrayar un poco la idea de ciencia principalmente para delimitar el campo. Es decir, no hablamos que la ciencia siempre es ese espacio-tiempo de la realidad que la ciencia es capaz de determinar. Entonces, a partir de ahí, no podemos salir y traer cosas de cualquier lugar, sino que estamos en el campo que lo que nos va a interesar en psicoanálisis es el inconsciente. Lo que se va a ir produciendo, es decir, estudiar, pero primero hay que producirlo, producir el inconsciente, el concepto de inconsciente que Freud lo va a hacer en la interpretación de los sueños y después habrá que ir haciéndolo para cada sujeto, es el inconsciente reprimido. Es el inconsciente sexual, infantil y reprimido. Eso es lo que estudia el psicoanálisis. Es decir, que en el texto de la interpretación de los sueños, que se publica en 1900, va a tener lugar por primera vez en la historia de las ciencias la producción
del concepto de inconsciente. Y es de eso que se va a ocupar el psicoanálisis. Es decir, que se va a ocupar de ese sujeto psíquico, de ese sujeto de las emociones, ese sujeto de la vida cotidiana, de ese sujeto que somos, que ama, que sufre, que odia, que tiene ideales, ilusiones. Ese es el sujeto que va a estudiar el psicoanálisis, que va a trabajar también el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis opera una ruptura. Es decir, que va a dejar atrás donde opera una ruptura, porque a partir del psicoanálisis la conciencia pasa a ser un órgano perceptual. Así que ya no tiene poder de acercarse a alguna verdad del ser humano, sino que es eso, un órgano perceptual. Después de Freud, la conciencia es un órgano perceptual. A partir de 1900, podemos pensar que la ideología es un sistema inconsciente, ¿no?, de ideas. Es decir, que es un sistema, ¿no?, donde están nuestros prejuicios y donde nos han dicho que cómo teníamos que amar, cómo se ha formado la sociedad. Es decir, que no es que haya alguien que haya dicho se tiene que hacer así, sino que es la sociedad que hemos fabricado entre todos y que no podemos evitar tener una ideología, pero que esa ideología va a ser, digamos, el principal obstáculo que va a haber para nuestro acercamiento a la ciencia psicoanalítica. Y que esos prejuicios, ¿no?, esa ideología, también es inconsciente. Eso también es importante, porque a veces no es que hace parte de la conciencia, sino que uno padece de esa ideología, padece de sus prejuicios, que estamos gobernados por esa ideología inconsciente, y que es absolutamente imposible de transformar por la conciencia. La conciencia no tiene ningún poder para poder transformar esa gobernabilidad, vamos a decir, ¿no? Es decir, que no se puede hacer consciente el inconsciente, y menos la conciencia, evidentemente. Y no se puede hacer consciente el inconsciente, porque el inconsciente no está en ninguna parte. El inconsciente es algo que se va a producir. Por eso que no es algo que va a pasar del inconsciente, se pasa a la conciencia, sino que es algo nuevo que se va a producir. El inconsciente es una producción, y es una producción que va a tener lugar cada vez que se produce la interpretación. Vamos a ver que en la historia de la humanidad, cada vez que un nuevo concepto se ha producido, cada vez que se produce un nuevo símbolo, se establece una distancia entre lo real y la experiencia sensible. Es decir, que la ciencia, la producción de un símbolo, siempre nos viene a decir que padecíamos de una ceguera. Por ejemplo, Copérnico, que ese es el ejemplo más didáctico que hay, que viene a decirnos que lo que vemos es una ilusión. Que vemos que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero que es una ilusión. Que ahí realmente estamos ciegos de la verdadera posición de la Tierra con los otros, en la posición de los otros astros. Es decir, que la posición del movimiento de la Tierra ni nos damos cuenta, ni lo vemos, y además lo que vemos es el contrario
de lo que es. Totalmente ilusorio. Entonces hay una cosa muy importante, claro, porque cuando decimos que Copérnico o el aporte que hizo Copérnico no hemos terminado de aceptarlo, porque bien decimos, sí, los astrónomos ya nos han dibujado el universo, los astros, los planetas. Bien, ya lo sabemos, pero no hemos aprendido todo lo que podíamos aprender de Copérnico. Porque Copérnico realmente lo que nos vino a decir es que lo que vemos es una ilusión. Que lo que vemos no es, que no lo podemos creer. Sí, que ya Copérnico nos dividió. Nos dijo, ustedes ven una cosa, pero la realidad es otra. O más bien, ustedes ven una cosa que creen como real, pero la verdad está en otro lugar. O la estructura de verdad que soporta ese conocimiento está en otro lugar, ¿no? Entonces se ve que la resistencia, ¿no? Porque Copérnico es de 1400 y pico. Es decir, que tendríamos que, ¿no? Con el tiempo que nos ha dejado, haber podido tener acceso a aceptar esa ceguera del hombre, que lo que ve no es, que lo que siente no es. Entonces el ser humano lo vive como real, pero tiene que saber que esa realidad con la cual vive no es, ya está dividido. Después de la interpretación de los sueños, vamos a decir, después de la interpretación de los sueños, el ser humano está dividido. Entonces estábamos hablando un poco de los prejuicios que van a intervenir y que van a obstacularizarnos frente al descubrimiento de Freud, de la novedad que nos aporta Freud. Entonces, están los prejuicios y además son como armas los prejuicios, es decir, que son armas que vamos a usar porque acercarnos a la lectura, a la interpretación de los sueños, puede llegar a cambiar, a transformar nuestra vida. Porque si a las ideas que tenemos hoy añadimos nuevas ideas, podemos transformar nuestra vida. Si nuestra vida es el resultado de nuestras ideas. Una nueva idea dentro de mis ideas tiene que readaptar la situación de mis ideas, ¿no? Para poder acoger una nueva idea donde la coloco. Ya hay cosas que voy a tener que tirar porque ya no son válidas. Si yo pienso que soy dividida y que lo que veo no es, tengo que tener otro criterio. Si yo digo ahora, por ejemplo, ¿no? En esa retransmisión ahí en directo, hay tantas personas y empiezo a ocuparme de lo que siento frente a esa retransmisión, puedo no seguir. Que si yo me digo, una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que debo hacer, estoy dividida, ¿no? Es decir, que mi deseo es el que va a empujar, no lo que siento, mis dudas que se van a meter o que van a venir a decir o a darme otras informaciones, ¿no? Bueno, no sé si el ejemplo es muy bueno porque para hablar de la división del sujeto, pero digamos que está sobredeterminada, que nuestra posición está sobredeterminada por el inconsciente y que la conciencia, nuestros sentidos son padecimientos que vienen a hablar y que se van a venir a oponerse a la novedad que presenta el psicoanálisis. Entonces veíamos que del inconsciente no vamos a poder saber nada. El inconsciente es inconsciente. Pero lo que sí vamos a poder saber son los efectos de esta máquina. Porque el inconsciente es ante todo una máquina. Es una máquina que no juzga, no calcula, que solo le importa transformar. Es una máquina que no mira, que no se distrae. Lo único que le interesa es transformar. Y entonces produce la vida del sujeto produce
en nuestra vida produce cosas, produce entonces lo que más nos va a interesar ahora, que son los sueños, pero produce los lapsus, los síntomas, los chistes, los olvidos, los fallidos, los actos fallidos. Es decir, que va a producir, esos son, digamos, los actos que van a llegar en la conciencia, pero con ese disfraz. Es el resultado de un trabajo, porque claro, para poder llegar a la conciencia van a tener que disfrazarse, no pueden llegar, ¿no? Porque, claro, porque lo que decíamos, que el inconsciente no es pasar el inconsciente a la conciencia, porque no se trata de un paso de un sistema a otro, no se trata exactamente de una traducción, sino que es una producción. El inconsciente lo que hace es producir un sueño, que después, en el diván, con un psicoanalista, se puede reconstruir con los instrumentos que fueron utilizados para la producción del sueño. Se puede hacer el trabajo, digamos, al revés, para llegar, ¿no?, al sueño soñado, o a la interpretación, ¿no? Vamos a ver. Hola, muy buenas, Alexandra. Para continuar, vamos a decir que entonces todo proceso científico lo que viene a hacer, ¿no?, es levantar alguna ceguera del hombre, ¿no? Si tomamos el ejemplo de Copérnico, que vino a decir, mira, ustedes lo que ven, ¿no?, están ciegos frente a la realidad. Y el psicoanálisis viene a decir lo mismo. Bueno, lo mismo en el sentido que ustedes están ciegos, no saben, no se dan cuenta que lo que ven es ilusorio, que lo que piensan conscientemente de su vida es ilusorio. Es decir, que como transforma ese órgano que nos gustaría que fuese totipotente, que es la conciencia. Bueno, si a algunos les gustaría que la conciencia fuese totipotente, ¿no?, que es como la guardiana, la que vigila, la que mira todo lo que pasa, la que quiere entenderlo todo, la que lo quiere controlar todo, cuando es solo un órgano perceptual que no tiene ningún poder. Que la conciencia padece de los efectos del inconsciente. Y entonces vamos a ir viendo, claro, que cada vez que a la conciencia le vienen a decir que es un órgano perceptual que ilusorio, que la información que tiene es totalmente ilusoria, pues claro, a la conciencia le molesta mucho todos los descubrimientos científicos, ¿no? Freud habla de varias heridas narcisistas, ¿no? Habla justamente de la herida de Copérnico, ¿no?, que ya sabemos que fue, ¿no?, entre Copérnico, Galileo, que fueron, ¿no?, hay uno que lo quemaron. Copérnico creo que lo quemaron y a Galileo lo encarcelaron hasta la muerte. Entonces, es decir, que hay un rechazo a la novedad. No queremos saber, sobre todo que además venían a decir que la conciencia estaba totalmente equivocada, que realmente era solamente un órgano perceptual. Me río porque, claro, es un poco divertido esa posición del hombre en querer a toda costa que la conciencia pueda tener tanto poder, ¿no? Claro, que entonces que le viene a contrariar, ¿no?, el descubrimiento. Entonces le vino a contrariar cuando le vino a decir que su planeta no estaba en el centro del universo, sino que era un pequeño planeta entre muchos otros y que además dependía del Sol y que tenía que girar alrededor del Sol para poder tener toda esa fuerza, ese calor y esa luz que le da el Sol. Después le vino a decir Darwin, ¿no?, que también le vino a subrayar y a decir, no, que usted no es el principio de una humanidad, sino que hace parte de una cadena, de animales,
y que el ser humano es un animal más, ¿no? Que tiene que reproducirse para que no se termine la especie, es decir, que hace parte de la cadena animal, aunque ha conseguido hablar y que eso le ha permitido, ¿no?, en la relación con los otros a construir muchas cosas, pero que igual al ser humano no le gusta ser un animal, es decir, provenir de macho y de hembra y necesitar reproducirse para que la especie no muera, ¿no?, como los animales. Y eso también le molesta, ¿no? Cuando Darwin vino a descubrir eso, también al ser humano no le gustó nada hacer parte de esa cadena, ¿no? Intentó inventar otras teorías, otras historias para poder escapar a esa situación. Y después está la tercera herida, que además la de Freud es como múltiple, ¿no? La herida de Freud, porque Freud viene a decir que no solamente la conciencia es un órgano perceptual, que no controla nada, que no tiene ningún poder, sino que padece los efectos, ¿no?, de la máquina que trabaja, que es el inconsciente, y que además vino a decir que la importancia de la sexualidad, que el ser humano no nace humano, sino que tiene que hacer un trabajo para humanizarse. Es decir, que vino a romper, Freud vino a herir ese narcisismo del ser humano en varios lugares. Y entonces, claro, que pensar, porque claro, el ser humano ¿cómo piensa? Entonces dice, entonces yo no tengo la posibilidad de ver en qué sistema solar vivimos. Pero no es una falta de capacidad. Bueno, sí, de alguna manera es una falta de capacidad, pero digamos, no es que le falte algo. No es que le falte algo, es que el ser humano no puede eso. Y por otro lado, ¿no?, del mismo modo que no puede eso y tampoco puede, no es inmortal, va a morir, su muerte es, su situación de mortal más bien es la que va a determinar su posición actual, ¿no?, que también viene a decir eso el psicoanálisis, es decir, que no estamos sobredeterminados por nuestro pasado, sino que estamos sobredeterminados por nuestro aparato psíquico y estamos sobredeterminados por el final, la muerte. Claro, porque entonces todas esas heridas narcisísticas, ¿no?, que vienen a decir que el ser humano vienen a enseñar la condición del ser humano. Nada más, cada herida viene a colocar el ser humano en su posición de humano. Es decir, le quita, digamos, las ilusiones, efectivamente. Cada descubrimiento científico le quita, ¿no?, ilusiones, que ya sabe que las cosas se consiguen con trabajo, es decir, que ha ido aprendiendo que ya hay cosas que si no trabaja no puede darse cuenta que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra. Que si no trabaja y no vive en una ilusión. Bueno. Para enseñar un poco la idea de ruptura, porque el psicoanálisis realmente presenta una ruptura muy importante, ¿no?, como hemos dicho, que viene a romper con varias ideas. Y entonces, para poder entender un poco la idea de la ruptura, podemos volver a la ruptura que produjeron los números naturales. Sin la producción de los números naturales, ¿no?, a unos cuantos siglos antes de Jesucristo, cuando se produjo los números naturales, fue un momento donde se produjo el primer símbolo
después de Dios. Es decir, que antes el hombre vivía en una relación imaginaria. Cuando quería hacer un intercambio entre una cantidad y otra cantidad, siempre tenía que utilizar dos elementos reales. Tenía que intercambiar 2 vacas por 5 cabras. Después de la producción del número natural, ya no era necesario tener 2 elementos reales. Es decir, que ya no existía la cantidad imaginaria que los ponía en relación, sino que ya, ¡pum!, aparecía el número. Quiero 3 cabras. No necesito tener nada para hacer frente a esas 3 cabras. Otro elemento real. Sino con el número, con el símbolo, ¿no? Que es lo que, claro, que eso es una cosa que humanizó el ser humano, ¿no? Porque antes vivía en un círculo religioso imaginario. Pasaba de Dios a su imaginación, de Dios a su imaginación. Y que vamos a ver que dentro de la producción del número natural, el mundo de las matemáticas, ¿no?, produce el inconsciente, bueno, va a ser el inconsciente de las ciencias. Es decir, que a partir de la producción del número natural, ya va a producirse otros símbolos que siempre van a venir a desvelar alguna ceguera del ser humano. Por eso decimos que la producción del número natural es el inconsciente de todas las producciones científicas ulteriores. Entonces hay un elemento también muy importante cuando Freud va a empezar a trabajar en la interpretación de los sueños. La materia prima que Freud va a utilizar para producir el inconsciente no es el sueño soñado, no es el sueño real, sino es el sueño que el paciente va a contar. Y eso es una cosa muy importante porque no es que no intento averiguar cómo se ha fabricado el sueño en el cerebro, sino que me creo lo que me dice el paciente, que me relata su sueño. Y sé que cuando me relata un sueño, ya es el resultado de un trabajo, porque hay el trabajo fabricado y después es un primer trabajo. El sueño soñado es el primer trabajo, ¿no? Es decir, que duermo y durante la noche sueño, eso es un trabajo. Segundo trabajo es cuando lo voy a contar. Y el tercer trabajo es el trabajo de reconstrucción que va a producir la interpretación. Pero lo que es interesante, o en ese momento de la lectura, digamos, o el acercamiento a la lectura de la interpretación de los sueños, es el nuevo nivel de objetividad. Ya tomo como materia prima el discurso. No voy al origen de la producción, al primer, ¿no?, elemento, sino que me quedo con lo que tengo, además, porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces, eso es el nuevo nivel de objetividad, es decir, empiezo a trabajar con el efecto, con lo que se ha producido, con el efecto del inconsciente. No voy a buscar el inconsciente, me voy a quedar con el producto del inconsciente. Muy buenas, Marcela, Lésar, Emiliano. Entonces, estamos en... Claro, porque en el sueño, en esa materia prima que vamos a utilizar, no está el inconsciente.
Es decir, que el inconsciente no está en el sueño soñado, no está en el sueño contado, ¿no? Del mismo modo que en la mesa, en la madera no está la mesa que voy a construir. En la madera no está la mesa y en la mesa no están los instrumentos que utilicé para construir la mesa. Es decir, que el inconsciente, en todos los casos, no está en ningún lugar, sino que es algo que vamos a tener que producir. En el primer capítulo de la interpretación de los sueños, en el método de interpretación onírica, Freud nos va a presentar claramente su tesis. Bueno, al final del capítulo nos va a decir que los sueños tienen sentido y que el sentido del sueño es como una realización de deseos. Pero eso únicamente después de la interpretación. Y es con esa interpretación que se produce el inconsciente. Eso es una cosa, no, porque el inconsciente es un concepto. No es algo que está en algún lugar. Es un concepto que se va a tener que producir en esa relación transferencial, en la relación transferencial en el campo analítico, ¿no? Donde el paciente va a relatar su historia, su sueño, sus lapsus, sus olvidos, va a relatar y donde la escucha del psicoanalista va a interpretar ¿para qué? Para producir el inconsciente, para producir, digamos, para interpretar esa realización de deseos. Alors, on va dire, pero ¿de dónde viene, no? Podríamos preguntarnos, pero ¿de dónde viene el inconsciente? Entonces, hay esa producción, pero ¿por qué el ser humano, digamos, está? Entonces, Freud también nos va a explicar, porque Freud va a producir también teóricamente el momento mítico de la producción del inconsciente. En el momento, porque el inconsciente, el niño cuando nace totalmente precoz. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser totalmente dependiente de lo que llamamos la función madre. Es decir, esa persona que se va a ocupar de él para que no muera. Y eso es algo muy importante porque él se va a entregar a esa función para no morir. Y esa relación que en general es la madre que se ocupa del niño, por eso lo llamamos madre, y que es una función, es decir, que es un trabajo que la madre va a tener que hacer, ¿no? Para salvar al niño de la muerte, porque claro, si se la abandona se muere. Entonces esa relación es una relación mítica para el ser humano, es una relación por la cual hemos pasado todos y es una relación imborrable, es una relación que nos va a seguir durante toda la vida. ¿Por qué? Porque se ha hecho inconsciente. Esa madre que lo podía todo, porque el bebé no lo podía nada, esa madre que lo podía todo porque cubría todas las necesidades del bebé, la madre, ¿no? Entonces, como ella lo podía todo, o más bien como él no podía nada, ella lo podía todo. Y durante un tiempo existe ese idilio, vamos a decir, ese idilio, ¿no? Esa situación idílica donde la madre y el niño cubren, o el niño piensa, porque además es interesante, porque no es solamente que la madre cubre todas las necesidades del niño, sino que el niño piensa que la madre no tiene otro que él, que ella solamente existe para él, que no tiene otras necesidades, es decir, como si estuviesen en el mismo, ella cubre sus necesidades, pero ella no necesita de otro.
Entonces, cuando el niño se da cuenta que esa función madre, además de estar con él, además necesita a otro, ahí el niño o la madre pierde su prestigio. Ahí cae el prestigio de la madre. No es tutipotente. Ella también, como yo, necesita de otro. Necesita ir a trabajar, necesita irse de compras. También, es decir, que vamos a decir que ese elemento que viene a separar esa relación o a distraer esa relación idílica es el símbolo. El símbolo, como hablábamos antes en el número natural, pues ahí también. El símbolo que viene a separar el niño de la madre. Es decir, que antes del símbolo eran uno solo. Eran la célula narcisística, eran uno solo. Gracias a la intervención del tercero, a la llegada de ese tercero, que ese tercero además puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque dice que el bebé puede sentir que la madre una noche está un poco nerviosa. Y entonces eso ya viene a hablar de la presencia de otro. Entonces cuando el niño siente eso, ¿no? Ya, pum, la madre pierde su prestigio. Entonces, hay una cosa que es muy interesante porque muchas veces hablamos del Edipo como que el Edipo es justamente es la llegada del padre, el Edipo es la decepción con la madre, pero realmente el Edipo es ese pasaje traumático por el cual hemos pasado todos y con el cual nos hemos encontrado con el símbolo, con la palabra. La palabra que me vino a separar, porque la que realmente viene a separarme de mi madre es la palabra. Eso es el trauma por el cual hemos pasado todos. Y es un trauma que nos humaniza a todos, ¿no? Porque lo que es interesante es que es un trauma que humaniza, no es un trauma que deja una herida. Es un trauma que humaniza, ¿por qué? Porque en ese momento es cuando ya mi yo, una parte de mi yo, lo voy a tener que hacer inconsciente. Es cuando me divido. Hago inconsciente una parte de mi yo, es decir, pierdo una parte de mi yo. ¿Para qué? Para mantener esa relación idílica con mi madre. Sí, como un tutti potente, ¿no? La que lo podía todo. Con esa función. Entonces, ahí donde no había símbolo. Y esa parte es el inconsciente. Ahí empieza la historia. Y es de ese inconsciente, por eso decimos que ese inconsciente reprimido, ¿no? Que se ocupa el psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa de ese inconsciente que fue reprimido, ¿no? De ese pasaje, digamos, cuando hablamos de trauma, es decir, de esa división, ¿no? Por el cual tiene que pasar el sujeto para humanizarse. Es decir, que hay, claro, que el psicoanálisis lo que nos viene a decir, entonces, es que el ser humano no nace humano, sino que va a tener que hacerse, ¿no? Porque es con la producción del inconsciente, cuando el niño hace inconsciente su relación idílica con la madre, es decir, que va a decir, bueno, de acuerdo, tú necesitas de otro, pero en el inconsciente no, digamos, ¿no? Es cuando se divide, que se hace humano. Y es ahí donde pasa del pequeño animal al pequeño humano. Y es esa parte que estudia el psicoanálisis. Ya me repito. Pero lo que es interesante es que es ese pasaje, ¿no? Es ese pasaje para acceder a esa humanidad, porque
ahí también en ese paso a la humanidad, me tengo que dar cuenta también que esa función madre también pasó ella por un proceso de humanización. Es decir, que estamos dentro de una cadena. Estamos dentro de una cadena de sujetos humanos donde cada uno, ¿no? Es decir, que ese bebé que fue salvado por su función madre, por su madre, a su madre también le salvaron. Es decir, que es una cadena. Es decir, que a cada uno de nosotros nos corresponde, ¿no?, devolver lo que nos han dado. Y la devolución, claro, no es voy a dar, ¿no? Por eso después Freud también va a interpretar que a veces las mujeres hacen hijos para pagar la deuda que tienen con la madre, ¿no? Que hacen hijos y se lo van a regalar a la madre, ¿no? Ya a la abuela, hacen a la madre abuela para pagar la deuda, cuando no se trata de eso, sino que estamos en una cadena humana. Y en la cadena humana es que cada uno tiene su papel, es un papel lo que tenemos. Entonces, en la cadena humana, a mí me dieron algo y ahora me toca darlo. Pero no donde me lo han dado, sino que lo tengo que dar a otros, para que otros a su vez puedan seguir pasándolo. Es decir, que la cadena, el ritmo de la cadena es ese. Bueno, para volver sobre la interpretación de los sueños, es decir, que Freud, ¿no?, Freud ya estaba estudiando, antes de escribir la interpretación de los sueños, ya estaba estudiando, ya había escrito además muchos libros donde había estudiado la histeria, la neurosis obsesiva, las neurosis de defensa, también había escrito el proyecto. Entonces ya sabía que había un inconsciente, pero que todavía no lo había podido escribir. Es decir, que en los textos de la histeria, cuando él habla de un inconsciente, habla de una conciencia otra. Es decir, que todavía no es la producción del concepto inconsciente, de ese inconsciente que tenemos que producir, sino que habla de una conciencia otra. Pero cuando se pone a escribir la interpretación de los sueños, ya sabe del inconsciente. Entonces, lo que nos va a decir, además él nos va a decir en uno de sus textos, que él elige los sueños para no tomar el discurso de los pacientes que son enfermos neuróticos. Entonces dice que para que no le reprochen a él que está utilizando el discurso de enfermos, dice, voy a hablar del funcionamiento del aparato psíquico con los sueños, porque soñamos todos. Es decir, que todos fabricamos sueños, todos tenemos la capacidad de fabricar sueños. Entonces, voy a tomar ese ejemplo para poder demostrar y explicar cómo funciona el aparato psíquico. Con el ejemplo de los sueños. Entonces, nos va a ir explicando que los sueños pueden ser interpretados, de cómo se interpreta un sueño, que la interpretación de un sueño es la realización de un deseo. Todavía, pero ¿qué deseo se realiza? ¿Qué deseo? Un deseo sexual infantil y reprimido, ¿no? Porque lo que vamos a ir viendo es que ese inconsciente que se ha reprimido, ahí es donde va a ser la fuente, el motor, ¿no?, de la producción de los sueños. Entonces, nos va a ir contando, ¿no?, a lo largo de toda la obra, nos va a ir contando, nos va a hablar del olvido de los sueños de angustia, después hace también toda una parte donde va a hablar de los sueños típicos, va a hablar del trabajo del sueño, es decir, cómo, ¿no?, que va a ser muy interesante porque, claro, va a decir que el sueño no es que aparece así, sino que nos va a venir a decir que el inconsciente trabaja todo el tiempo, que el inconsciente no duerme ni descansa jamás. Entonces, eso es muy importante, porque cuando la conciencia necesita descansar, pues el inconsciente produce sueños. Bien. Pero si no, produce otras cosas. Es decir, que el inconsciente necesita transformarse.
necesita producir constantemente. Es una máquina de trabajar. Es una máquina que trabaja todo el tiempo. Bueno, entonces hemos visto una cosa muy importante, que la ruptura con la conciencia, que ya somos consciente, inconsciente, todo el tiempo. Eso es muy importante, es decir, que vamos a vivir divididos en consciente e inconsciente todo el tiempo. Es decir, que voy a ver algo y sé que es una apariencia, que hay otra cosa que lo produce. Y una cosa como para terminar, que es muy importante, claro, porque él toma el sueño. Dice, miren cómo se interpreta un sueño. Pero si el síntoma también es un efecto del trabajo inconsciente, igual que el sueño, entonces puedo aplicar el mismo método de interpretación para el síntoma como para el sueño. Es decir, que cualquier otra formación del inconsciente podrá ser descifrada con el mismo método. Entonces, como el psicoanálisis dice que las enfermedades mentales, la neurosis, la psicosis, la perversión son productos, efectos de un trabajo inconsciente, entonces pueden ser descifradas igual que el sueño, gracias al método psicoanalítico, que toma como materia prima el último efecto del proceso. El discurso del neurótico, el discurso del psicótico, el discurso del perverso, y con la interpretación produce un nuevo sentido en el sujeto psíquico que habla. Y eso produce modificaciones. Produce modificaciones en el discurso del neurótico, pero produce modificaciones en el discurso de cualquiera. Es decir, que una cosa también que es muy importante, es decir, que Freud nos va a enseñar que el psicoanálisis nació para curar, porque empieza con los estudios de la histeria. Es decir, que es a partir de los estudios de la histeria que Freud llega a descubrir el método que después va a enseñar con lo del sueño cómo funciona, pero es a partir de la histeria. Es decir, para curar síntomas histéricos. Nace así. Pero sin embargo, el verdadero papel o la verdadera función del psicoanálisis no es curar. Curar, vamos a decir que es un beneficio secundario, que realmente lo que el psicoanálisis aporta es la posibilidad de desalienarnos, es decir, la posibilidad de interpretar los prejuicios que me impiden amar, que me hacen odiar a cualquiera, que me impiden soportar mi hostilidad, que me imponen una moral, que me impide vivir. Es decir, que el psicoanálisis, el verdadero papel que tiene el psicoanálisis es levantar todo lo que al sujeto le impide desarrollar una vida plena. Bueno, les propongo para el martes que viene, seguiríamos a la misma hora. Ahora os propongo hacer la lectura de la interpretación de los sueños, empezar con la lectura del libro de Freud, y podríamos empezar con el primer capítulo que se titula El método de interpretación onírico. Empezar con ese primer capítulo, que es donde va a presentar su primera tesis, y que podemos preparar la lectura y lo vemos juntos el martes que viene a la misma hora en el mismo lugar. Y seguimos, vamos trabajando un poquitín y así vamos viendo. Yo traeré mi lectura y podemos ir conversando un poquitín para ver qué os parece, cómo es, etc. ¿Alguna pregunta? Muy buenas, Irving. Saludos desde Madrid. Hola, Carolina.
Entonces, algunos comentarios. Bueno, podríamos hacer un pequeño resumen diciendo que hemos visto hoy, ¿no? Que para poder acercarnos entonces a la lectura de la interpretación de los sueños, que ya sabemos que nuestra razón, nuestra conciencia no nos dice la verdad, que después del concepto de inconsciente hay una ruptura total con la experiencia sensible. Después hemos visto también que el bebé no nace humano, ¿no? Sino que es un pequeño animal que tendrá que pasar por un proceso de humanización, ¿no? Es decir, que está la idea de trabajo, que no se hace un humano, ¿no? Que además hay varias experiencias que se han hecho de dejar, ¿no? Pensaba en Tarzán, ¿no? Que lo dejamos entre los animales y se desarrolla, pero entre animales, y no sabe hablar y no es capaz de amar tampoco. Que hemos visto que la ciencia psicoanalítica se ocupa de ese pasaje, ¿no? Del pequeño animal al pequeño humano, que es ahí donde se fabrica el aparato psíquico, que es ahí donde una parte del yo va a pasar a ser inconsciente, y después hemos visto que el psicoanálisis es una ciencia de efecto, es decir, que parte del efecto del trabajo del inconsciente para poder interpretar, para poder producir el inconsciente. Y que tenemos que cuidar mucho de nuestra lectura ingenua, ¿no? Que es, cuando hablamos de lectura, hablamos de nuestra manera de ver las cosas de la vida, de hacer una lectura ingenua, precipitada, de creernos sobre todo lo que vemos, lo que sentimos. Eso es una manera ingenua de leer las cosas de nuestra vida. Bueno, espero que podamos seguir entonces el martes que viene. Seguimos el martes que viene. Ani entonces ha seguido la versión del español. Angui, muy buenas desde Perú. Isa desde Nuevo Laredo, México. Bueno, muchas gracias, América, Francia, España, por haber seguido. Seguimos entonces el martes que viene con la lectura del método de interpretación onírica. Bueno, muchas gracias. Podéis compartir por ahí este video y seguimos el martes que viene. Buena semana. Au revoir. Adiós.